Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 109. En la enseñanza anterior estuvimos hablando de la misión de dos testigos, dos profetas que entrarían en escena entre la trompeta número 6 y la número 7. Decíamos que estos dos testigos, el Señor los ha llamado de poder, los ha dotado de su poder para que puedan defenderse de sus enemigos y neutralizar los portentos del anticristo. Si alguien quisiera dañarlos, saldrá fuego de su boca que consumirá a sus enemigos, como leemos en Apocalipsis 11, versículo 5. También Moisés hizo que se abriera la tierra para que se tragara a Coré, Datán y Abirán, y consiguió que bajara fuego del cielo para abrazar a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso, y usted puede leer eso allá en Números en el capítulo 16. Con esto queremos decir que así como estos hombres de la antigüedad hicieron estas cosas, estos modelos han sido tomados por Juan para hablar también de lo que estos dos testigos podrán hacer en los días de su profecía. Estuvimos viendo algunos ejemplos allí, pero lo más importante es que el autor sagrado sigue aplicando a los dos testigos datos tomados de Moisés y de Elías. Como Elías tendrán poder para suspender la lluvia y para hacerla caer, como podemos leer en el versículo 6 de este capítulo 11 de Apocalipsis. Y decíamos aún más, tienen poder para convertir el agua en sangre. Finalmente, Dios va a permitir que surja una bestia del abismo, que según muchos comentaristas es una potencia extranjera antirreligiosa, que los perseguirá, los vencerá y les quitará la vida finalmente. Muy bien, hoy vamos a continuar, pero hablaremos de esta bestia que sube del abismo. Vamos a leer en el versículo 7 de este capítulo 11, que la palabra dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia, que aparece con anticipación, sin haber sido presentada, simboliza el Imperio Romano y tal vez sea un reflejo del emperador Nerón, figura o tipo del anticristo y de todos los perseguidores que ha tenido la iglesia. Juan describirá más en concreto en los capítulos que siguen las intervenciones de esta bestia en contra de los seguidores de Cristo. La bestia debía ser conocida de los lectores del Apocalipsis, ya que el autor sagrado habla de ella como que subía del abismo. La ve subir del abismo porque es el infierno el que la suscita, y también del mar, como leemos allá en el capítulo 13 y versículo 1, porque representa al Imperio Romano, o sea, a los pueblos gentiles. Y si nosotros comparamos esto con lo que ya hemos estado hablando en el capítulo 17 y versículo 15, vamos a encontrar que el mar o las aguas representan precisamente a estas naciones gentiles, porque son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, para el vidente de Patmos, el poder de Roma procedía del lado del mar, es decir, del occidente. La imagen de esta bestia está tomada del profeta Daniel, el cual nos presenta los imperios de Oriente bajo la figura de diversas bestias. Si usted quisiera, tome el libro de Daniel y abra el capítulo 7 y léalo completo, donde se están hablando de todos estos imperios que ya estuvieron su lugar en el escenario mundial. Pero ahora vamos a estar hablando de una bestia, una cuarta bestia que surgirá, y esto lo explicaremos un poco más adelante, que será la encargada de hacerle guerra a estos dos testigos de Dios. Ahora, sobre todo, esta cuarta bestia
es un tipo de la bestia del Apocalipsis y la describe con lujo de detalles. Y si no, leamos el versículo 7 de este capítulo 7 de Daniel. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia era el imperio Seleucida, del cual salió un cuerno que hacía la guerra a los santos y los vencía. Esta bestia no es otro que Antíoco IV Epifanes, que tuvo su participación entre los años 215 al 163 a.C. Fue rey de Siria de la dinastía Seleucida desde el año 175 al 164 a.C. El gran perseguidor del pueblo judío, que profanó en aquel tiempo el templo dedicándolo a Júpiter olímpico, tipo de la bestia que surgiría al final de los tiempos como el Imperio Romano con el Anticristo como líder. La bestia del Apocalipsis, como el cuerno de la cuarta bestia de Daniel, hará la guerra a los 2 testigos y los vencerá y les quitará la vida. Con esto parece querer indicar Juan que las persecuciones desencadenadas por el Imperio Romano contra los testigos y los cristianos vencerán aparentemente durante algún tiempo. Los 2 testigos muertos son el símbolo de los cristianos martirizados durante las violentas persecuciones de Nerón y Domiciano en los días de Juan, o sea, en aquellos días en que Juan estaba escribiendo este libro. Así la bestia de los finales días perseguirá y matará a los cristianos de los tiempos apocalípticos, los tiempos en que tengan cumplimiento todas estas revelaciones y visiones dadas a Juan. La bestia, después de matar a los 2 testigos, deja abandonados sus cadáveres para mayor humillación y desprecio por ellos, en medio de la ciudad, para que sean pastos de los perros y de las aves. Esta ciudad es designada con los epítetos de gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado, como leemos en el versículo 8 del capítulo 11 de Apocalipsis, que dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Lo más probable es que dicha ciudad sea Jerusalén, y en esto concuerdan la gran mayoría de los comentaristas, incluyéndonos. La Jerusalén que mata a los profetas y que apedrea a los enviados del Señor. Esta es la que el Señor Jesucristo menciona en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo y versículo 37, cuando él exclamando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Así que parece indicar Juan en este pasaje que está escribiendo que la ciudad a la que se refiere es precisamente esta, Jerusalén, porque allí fue donde crucificaron al Maestro. Se la designa despectivamente con los nombres de Sodoma a causa de sus abominaciones y corrupción de costumbres, y también como Egipto por ser la ciudad perseguidora de la iglesia. Estos 2 nombres son tipos de una ciudad malvada que pudieran ser aplicados a cualquier urbe. Jerusalén, que había sido la ciudad elegida por Dios para poner en ella su morada, se había convertido en la ciudad que dio muerte al enviado de Dios, a Jesús, o contribuyó en ello. Pero sabemos que quien realmente decidió la muerte de Jesús, fueron ellos. Jerusalén se convirtió en el símbolo de la oposición al cristianismo.
puedo decirles que en estos días en que estamos compartiendo estas enseñanzas, allá en Israel se está discutiendo y próximo a aprobar un proyecto de ley para prohibir que se hable en el nombre de Jesús. Y estamos en el año 2023 y aún siguen persiguiéndolo, a pesar de que el cristianismo ha inundado al mundo. En Israel se pretende callar la voz de los predicadores. Ahora están amenazando con meter desde 1 a 2 años de prisión a cualquiera que hable o predique acerca de Jesús. ¿Cómo le parece? Por los Hechos de los Apóstoles y otros escritos del Nuevo Testamento, sabemos cómo de Jerusalén salían órdenes y delegaciones de judíos y predicadores de la sinagoga con el propósito decidido de combatir y destruir a la iglesia naciente, la iglesia de Cristo. Y usted puede ver esto allá en Hechos, en el capítulo 9, versículos 1 y 2, y también capítulo 22, versículo 5. Voy a leerlos, que dicen: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y en el capítulo 22, verso 5 también leemos: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Sin embargo, como algunos comentaristas piensan, Jerusalén aquí pudiera ser una figura simbólica, como lo son también el templo y los 2 testigos, y que representan a la Roma imperial, la gran Sodoma corrompida por innumerables crímenes tipo del mundo en donde triunfan las fuerzas del mal. Esto se ve claramente en las secciones siguientes, en donde Roma es el centro de la persecución contra los cristianos y tiene mucho peso, y es válido el pensamiento, la opinión, pero claramente Juan está diciendo aquí que esa es la ciudad donde mataron, donde crucificaron a nuestro Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuaremos con este tema tan fascinante en la próxima enseñanza, así que Dios les bendiga. Esta serie